Hola a todos, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. Hoy traemos el capítulo 5 de la serie Sistema de Gobierno del Buque, en el cual vamos a hablar de la central de navegación inercial, o también le llaman central inercial de navegación. Me da igual, yo lo suelo llamar central de navegación inercial. Ha sido realizado por la profesora doctora doña Anabel Vázquez Mejías y por mí, y ambos estamos adscritos al grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de dicha universidad, que radica en España. Vamos a utilizar mi tesis doctoral, que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace, y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez, y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina nu. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco, hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es un autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto. Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días. Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. Por lo tanto, si hacemos el análisis funcional del circuito del sistema de gobierno automático,
El autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de la posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. La central de navegación inercial nace no por los buques, sino por los aviones y los misiles. De tal manera que ellos, al ser tan rápidos, cambian de rumbo y de altitud de una manera súbita y es necesario saber en cada momento dónde se encuentran, tanto por el piloto de los aviones como por el calculador de los misiles. Existen una serie de naves que por su naturaleza no pueden utilizar con precisión todo lo que hemos explicado en los capítulos anteriores, como puede ser el compás giroscópico, el compás magnético, ya habla del autopiloto a veces, y luego necesitan también saber su velocidad con la corredera y el tiempo con un cronómetro. Con esto lo que llevamos es una estima exacta. La estima es saber la posición del buque a partir de los datos de posición de partida, rumbo que hace el buque, velocidad y tiempo. Eso lo que nos da es un vector que nos llevará a una posición 2. Claro, estas naves son los submarinos, los aviones y los misiles. Los submarinos porque el compás magnético no funciona bajo el agua. Aparte que es completamente metálico y es una jaula de Faraday, con lo cual los errores son bastante grandes. Aparte, no puede salir a superficie o no debe salir a superficie para que no lo hundan con el fin de tomar la posición de las estrellas o calcularla a partir de los astros que tienen las tablas. Y los aviones y los misiles son, como decíamos en la transparencia anterior, tan rápidos que no les da tiempo a ir haciendo correcciones o a ir mirando por dónde están. Los misiles porque normalmente no tienen, quitando sean balísticos intercontinentales, ningún tipo de cámara que le permita guiar hacia abajo, o sea, que mire hacia abajo, hacia tierra, hasta que no impactan con el objetivo. Y los aviones porque el piloto ya tiene bastante que mirar y navega con GPS, navega a la vista, pero lleva un mapa y tiene una idea de por dónde está. Pero con precisión tiene que saberlo a través del GPS. Tanto el submarino, el GPS no lo puede recibir excepto que salga a cota periscópica y despliegue una antena. Y el avión pues no puede ir mirando mucho por dónde, por qué carretera va o por qué montaña va, porque lo más seguro es que ya se haya pasado. Cuando los aviones eran más lentos sí iban siguiendo carreteras. Eso fue en los años 20, años 30. Aparte, hay otras perturbaciones inapreciables por el piloto del buque, como son la deriva y el abatimiento, casi inmensurables. No se pueden medir. Se puede estimar más o menos qué abatimiento tienes y la deriva es que no la puedes medir directamente, excepto que tengas equipos de radionavegación.
Y entonces partas de la posición donde estás, donde crees, o sea, donde estabas al principio, donde crees que deberías estar y luego resulta que estás aquí pues porque has derivado o has abatido. Entonces sí, ya puedes calcular esa deriva y ese abatimiento por el error de posición de cálculo de la estima. Como acabo de decir, estos efectos harán que la posición calculada por el piloto sea errónea. Entonces, el viento, las corrientes marinas, los remolinos, las distintas salinidades y la meteorología afectan en gran medida al rumbo de cualquier nave, de modo que medir estos desplazamientos inapreciables permite corregir instantáneamente los errores de rumbo y calcular la velocidad del buque y con ello su posición, a través de una buena base de tiempos. Esto es lo que acabamos de hablar, esto es calcular la estima, yo sé dónde estoy en un principio, más o menos exactamente, navego con un rumbo a una velocidad se supone que constante y durante un tiempo t y yo lo que llego es a la posición 2. Pero eso es donde yo estimo que estoy. Luego puede que esté por aquí. Por eso los marinos nunca decimos estamos aquí, sino decimos estamos por aquí. Ahora con el GPS la cosa ha cambiado, pero bueno. ¿Qué es lo que hace la corriente? La corriente lo que va a hacer es que derivemos en sentido contrario de hacia el punto hacia el que se dirige la corriente. Derivamos hacia ese punto que se dirige y sería la suma del vector velocidad más la suma del vector corriente. Pero fíjense que el barco sigue estando en paralelo, con lo cual lo que nos está dando es que la giroscópica no se entera que hay corriente. Puede que el timonel o el piloto sí lo vea si compara con tierra, pero si no hay tierra para comparar, para ver como referencia, no se va a enterar de que existe esa corriente. Y luego está el abatimiento. El abatimiento nos provoca exactamente lo mismo, un desplazamiento lateral del rumbo que teníamos que llevar, pero está provocado por el viento. Y ese abatimiento se produce porque el viento choca contra la obra muerta del barco, es decir, todo lo que está por encima de línea de flotación, que encima puede hacerlo girar porque tenga el puente a popa o lo tenga a proa. Pero sí nos podemos dar cuenta de que hay abatimiento porque la estela la vamos a ver que no sigue nuestro rumbo, sino que se abre hacia el punto de donde viene el viento. Con lo cual, se puede apreciar, pero ¿se puede medir? En un principio, no se puede medir. Luego, ya sabemos que el problema del marino es saber dónde se encuentra y que la esfera terrestre la tenemos divididas en paralelos y meridianos. Los paralelos empiezan en el Ecuador hasta el 90 norte, en el hemisferio norte, y desde el Ecuador en 0 al 90 sur, en el hemisferio sur. Luego, los meridianos empiezan desde 0 hasta 180, ya sea hacia el oeste, y de 0 hasta 180 hacia el este. Entonces, ubicar a un barco es fundamental para poder luego hacer la estima y llegar a puerto. El hecho de tener la posición exacta de ese barco, ya sea por medios radioelectrónicos o por medios astronómicos, se denomina hacer la recalada, es decir, saber dónde estoy con precisión. Ahora es más fácil con el GPS que te da la señal continuamente, pero antes, ya sigo diciendo, era por medios de radio, con el LORAN, el DECA, el Omega, los radiogoniómetros o con el sextante y el almanaque náutico y un cronómetro, un reloj preciso para poder calcular la elevación de los astros que estábamos viendo de una manera precisa en el momento que estamos viendo. Y luego poder hacer los cálculos a bordo. Bien,
tenemos que hablar que la diferencia de latitud es la diferencia entre el paralelo que se encuentra al punto A y el paralelo que se encuentra al punto B, y la diferencia de longitud es la diferencia de los meridianos entre el punto B y el punto A. ¿Vale? Entonces, si tenemos un punto A y un punto B, habrá una diferencia de latitud y una diferencia de longitud. El rumbo verdadero, como hemos estado hablando durante toda la serie de los sistemas de gobierno del buque, no es ni más ni menos que el error de rumbo sobre el meridiano del lugar. Si nosotros tenemos que este es el meridiano del lugar, estamos aquí, pues ese error de rumbo sobre este es lo que llamamos rumbo verdadero. Y va de 0 a 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Cuando estamos usando, como siempre, el polo norte geográfico y los meridianos geográficos. Pero ¿qué pasa cuando lo que utilizamos es el meridiano, el polo norte magnético y el polo sur magnético, que están fuera del polo norte geográfico y el polo norte magnético? Eso está muy bien explicado en la serie de sistemas de gobierno del buque cuando hablamos del compás magnético. Entonces lo que tenemos no es ni más ni menos que lo que nos da el compás magnético es el rumbo de aguja. Y ese rumbo de aguja habrá que corregirlo con el desvío y la declinación magnética. Y la declinación magnética no es ni más ni menos que la diferencia entre el meridiano teórico magnético y el meridiano del lugar de la posición del buque. Me vuelvo a referir a al vídeo del compás magnético. Para corregir ese rumbo magnético y convertirlo en rumbo verdadero, tenemos que tener en cuenta la tablilla de desvíos del compás magistral, que aquí está idealizada como una señal senoidal, pero puede tener más o menos esta forma. Y también tenemos que compensar, corregir la declinación magnética. Es decir, que si tenemos la declinación magnética en el lugar, que es la diferencia, sigo diciendo, entre donde se encuentra el polo norte magnético y el polo norte geográfico, pues podemos obtener el norte geográfico sumándole al rumbo de aguja el desvío y la declinación magnética. Ojo con las diferencias de longitud, porque las diferencias de longitud tienen que ver con el apartamiento. La longitud, habíamos dicho que era la diferencia entre el meridiano 0 y el meridiano del lugar. Pero cuando vamos a calcular una distancia, mientras nosotros tenemos la diferencia de latitud entre el punto A y el punto B, el punto 1 y el punto 2, cuando hacemos el cuadrado, lo que tenemos es el apartamiento. Y hay que calcularlo como d seno de r. Si d es el vector de distancia entre el punto 1 y el punto 2 y r es el rumbo, la diferencia de latitud, el incremento de latitud, es d por el coseno de r, que es este de acá. Este es r de coseno de r. Pero para calcular la diferencia de longitud, lo que se usa es el apartamiento. Y eso es d seno de r. d y el seno de r. ¿De
Acuérdense que este es el seno. Aquí empieza el 0 y aquí está el rumbo. ¿Cuál es la diferencia de longitud? Pues es el coseno de la longitud máxima partido por A. Bien, ¿qué nos pasa cuando estamos navegando con estima? Pues cuando estamos navegando con estima, lo que nos está pasando es lo siguiente. Si vamos mirando la corredera y el compás magistral magnético o el compás giroscópico, nosotros lo que vamos es acumulando errores. Estábamos aquí en la zona de recalada, que sabíamos exactamente dónde estamos. Cuando llegamos a 1, 2, 3, 4, 5 horas después y tenemos que caer a babor, estamos en una zona, sobre todo estamos en alta mar, no tenemos referencias, y luego cuando pasan 4 horas esa zona de indecisión es más grande. Cuando pasan otras 5 horas la zona de indecisión es más grande y cuando pasan otra serie de horas ha crecido la zona de indecisión. Con lo cual es necesario que estas zonas de indecisión sean las mínimas posibles para que podamos navegar con precisión. Bien, pues la central de navegación inercial es un sistema discreto de posicionamiento que solo necesita hacer recaladas a intervalos regulares de 24 horas para corregir los pequeños errores en la estima de la posición. Digo 24 horas porque normalmente se lo van a usar en submarinos y en barcos de guerra, ya que son mucho más caros que los giroscópicos. Consta normalmente de una o más agujas giroscópicas, una corredera y una serie de acelerómetros unidos a un computador de navegación. Al contrario que el compás magnético o el compás giroscópico, el principio de funcionamiento de la central de navegación inercial es su unión rígida con el buque. Es decir, no se usan compensadores cardan ni se usan amortiguadores de goma, sino lo que queremos es que esté rígidamente atornillada al buque. ¿Para qué? Pues para saber las vibraciones y las aceleraciones del mismo y que se transmiten a través del casco a los elementos sensibles de la central de navegación inercial. En ese momento, al tener esas vibraciones y esos cambios de aceleración, se puede calcular los movimientos y los cambios de velocidad del buque mediante la integración temporal de las señales detectadas por los sensores. Actualmente los giróscopos y los acelerómetros se encuentran en el mismo equipo, de modo que no es necesario adquirirlos por separado o proceder a su integración entre ellos, y tienen el mismo punto de referencia, de suerte que no se introducen errores debidos a los paralajes. Las electrónicas de los sensores transforman el movimiento del vehículo en palabras digitales a ser tratadas por un ordenador. Los sensores son 2 giróscopos dinámicamente ajustados y 3 acelerómetros. La transformación del movimiento se realiza por medio del reajuste de los sensores a una posición nula cuando se detecta un movimiento. La cantidad del reajuste es la medida para el movimiento. Entonces fíjense que estamos con un equipo calibrado y que es conocido su valor y que cuando se desajusta de ese valor se actúa controlando ese equipo de tal manera que venga a la posición inicial. Eso es ni más ni menos cuánto se ha movido o cuánto ha girado o cuánto ha vibrado. ¿Vale? Bien. Aquí podemos tener 2 giróscopos, 1 y 2, y los acelerómetros estará puesto uno en los ejes X, Y y Z. Un diagrama de bloques lo vamos a ver ahora en la siguiente transparencia, donde tenemos 2 giróscopos secos y 3 acelerómetros. El rumbo va a actuar sobre el giróscopo seco y la verticalidad en los ejes X, Y y Z sobre los acelerómetros. En el caso de la central de navegación inercial es
analítica es un caso especial de servos, ya que las señales de referencia R1 de t y R2 de t, esta señal de referencia que entra en el control del giróscopo y esta señal de referencia que entra en el control del acelerómetro, se encuentran grabadas en memoria. Y lo que detectan los sensores son los errores de sintonía o errores de rebalance, E1 de t y E2 de t. El control giroscópico tiene nuestra señal de referencia grabada en memoria, ROM, y lo que está entrando es el error sobre esta referencia. Lo que va a hacer es una señal de mando sobre el giróscopo seco de tal manera que haga que esta señal de error sea cero, es decir, sea la misma señal de referencia que teníamos. En el caso del acelerómetro, exactamente igual. La señal R2 de t está grabado en memoria y el controlador del acelerómetro lo que ve es que cuando hay una perturbación sobre ese acelerómetro hay un error sobre la posición que tenía que tener grabada en reposo. Bien, pues actúa con una señal de mando para que este acelerómetro vuelva a reposo y sepa que el error es cero. ¿Qué es lo que acabamos de decir aquí? Es decir, la única corrección es la sintonización de los sensores a unos valores prefijados de fábrica. La central de navegación inercial provee información instantánea de rumbo, tendencia o actitud del buque, que es lo que va haciendo, si va cambiando de rumbo más deprisa o va cambiando de rumbo más despacio, la que es entonces la velocidad de caída, la velocidad del cambio de actitud del buque, no solo da la velocidad de caída, sino esta está aumentando o está disminuyendo, las velocidades a lo largo de los tres ejes principales, tanto en X y Z, como sus derivadas, X', Y' y Z', las aceleraciones a lo largo de los tres ejes principales del buque, tanto en X y Z como en sus derivadas X', Y' y Z', que es el empuje, y además da la información del estado o del sistema. Los datos de entrada que necesita el sistema son palabras de control, que son normalmente software, datos de alineación, que se encuentra grabadas en ROM, y latitud del buque y velocidad de la corredera. El principio de operación del giróscopo seco está basado en el desacoplo angular de una rueda giroscópica girando sobre sí desde un árbol conductor, para lo cual el rotor está unido por medio de flejes a un aro Cardan, que a su vez se une a un árbol del motor mediante otros flejes. Aquí tenemos el motor, que está girando en horizontal y su eje está unido al giróscopo seco. Si nosotros tenemos en horizontal este rotor, este giróscopo, pues podemos decir que está en reposo. Cuando esta pieza, este rotor, gira un poco hacia un lado o hacia otro, pues lo que nos está diciendo es que hay una perturbación en cambio de rumbo. Aceleramos más hasta que lo volvamos a tener en horizontal. Y leemos, cuando se ponga en horizontal, a qué velocidad vamos. Con eso nos permite saber el cambio de rumbo. El conjunto Cardan constituye el elemento sensible completo. Quiero que vean ustedes aquí, esto es una furgoneta que está dotada de dos compases giroscópicos y aquí tiene la central de navegación inercial. Orión, que es la que se está usando para calibrar. Y aquí hay una LITEF, el LSR85, que es la que vale de referencia, aparte de los dos compases giroscópicos, para calibrar la Orión, ¿vale? De tal manera que es en fábrica donde se calibran estas centrales de navegación inercial con la máxima exactitud posible
y el campo de pruebas es una furgoneta dando vueltas. El acelerómetro, que es el sensor de vibración, solo tiene un grado de libertad y está formado por un péndulo. Por eso os hacen falta 3, para que estén en el X, Y y Z de la central de navegación inercial. Hay 2 tipos de central de navegación inercial. Unas son las integradas, como son este caso de la Orión y este de la LITEF, y otras son las federadas. Las federadas, lo que pasa es que los sensores están fuera de ellos y podemos tener errores de paralaje. Con lo cual lo suyo es que sean integradas y seguramente serán más baratas, tendrán el mismo punto de referencia. Si hablamos del modelo matemático de la central de navegación inercial, tenemos que ver cómo está compuesta. La central de navegación inercial LITEF, el SR85, está compuesta por 2 giróscopos secos y 3 acelerómetros. Estos son los giróscopos secos, los 3 acelerómetros, y aquí se ven un giróscopo, otro giróscopo se encuentra en esta base y los acelerómetros están en los ejes X, Y y Z. Y esto está atornillado a su carcasa y esta sería la tapa, ¿vale? Bien, se atornilla la cubierta directamente, no existiendo ningún tipo de amortiguador o aro cardán que evite oscilaciones, ya que son las que nos van a dar la vibración y la oscilación, los datos inerciales del buque. Bien, los 2 giróscopos se encuentran instalados en perpendicular y contenidos en el mismo plano horizontal, y los ejes y los acelerómetros se encuentran perpendiculares entre sí, contenidos en los planos longitudinal, transversal y horizontal del buque. En el caso de los giróscopos, la acción de control que se viene produciendo está condicionada por el desajuste en la posición de sintonía de los mismos. Tienen aquí, vuelvo a repetir, que este giróscopo debería estar horizontal, todo lo que se salga es el rotor, es el error del rotor. Si no tiene el eje de uno de los giróscopos, si uno tiene el eje de los giróscopos en norte verdadero y gira a velocidad constante, se graba la velocidad en memoria, que es lo que se graba en fábrica. Cuando rote el giróscopo alrededor del eje vertical, se producirá una precesión y una disminución de la velocidad de salida. El hecho de que este giróscopo se salga de posición provoca una velocidad menor en el motor. Al haber una velocidad menor en el motor, lo que hace la central es acelerar este rotor para que vuelva a su posición de reposo horizontal el giróscopo. ¿Cómo funciona? Pues tenemos unas sondas, una posición de entrada, amplificamos, demodula, y eso se va a la electrónica del giróscopo. Cuando esté funcionando, va a dar unos datos de pulsos hacia el ordenador, y cuando haya una perturbación, lo que nos va a hacer es sacarlos de posición. Los datos de pulsos que van al contador van a ir al mismo tiempo a la entrada y va a hacer que gire más rápido el sensor, el motor. Al girar más rápido el motor, se pone horizontal el giróscopo y se lo dice otra vez a
el ordenador para que mantenga esa velocidad de giro del motor. Al mismo tiempo, todo esto se va a un buffer síncrono, a un conmutador horizontal y rebalancea el motor. Se puede dar más velocidad, menos velocidad, dependiendo de hacia dónde se vaya el giróscopo. Simplemente es saber los errores sobre la posición de reposo. Y esos errores sobre la posición de reposo, que salen como pulsos digitales, pues luego se cuantifican y se suma a el último rumbo, por ejemplo. Si vamos navegando al norte y hemos experimentado X pulsos durante un tiempo y nos ha obligado a cambiar la velocidad de giro del rotor, pues esos pulsos y durante ese tiempo nos está diciendo la velocidad de caída. Si se integra, pues lo que tenemos es el rumbo, el error de rumbo sobre el norte, que es el rumbo verdadero. Una vez que se ha adoptado la posición de reposo, el controlador envía hacia el conversor analógico digital la cantidad necesaria de rebalance y que ha sido introducido para que el rotor vuelva a ponerse horizontal. La cantidad de rebalance se introduce en la memoria, que es lo que les acabo de contar, acceso aleatorio, una RAM, no tiene que ser una ROM, y desde allí se compara con otros valores pregrabados en una memoria no volátil y se identifica cada nivel de rebalance para cada rumbo seguido. Esta memoria no volátil, esta ROM, es la que se ha grabado gracias a utilizar la furgoneta que estaba dando vueltas en un circuito más o menos conocido. Todos los sensores giroscópicos normales disponen de dos giróscopos que pueden estar instalados en diferentes posiciones. En el caso de la LITEF LSR85 también se utiliza y se componen sus lecturas para proporcionar el rumbo del buque. Es decir, que el giróscopo seco nos da la velocidad de caída y además el rumbo del buque, porque es la integral de la velocidad de caída en el tiempo. El ángulo medido por el sensor giroscópico viene dado como lo siguiente. El cambio de rumbo durante un tiempo es igual al sumatorio o a la integral de las velocidades de rotación instantánea durante cada instante de tiempo, es decir, el sumatorio de los cambios de velocidad de giro del rotor durante cada uno el tiempo que lo ha estado haciendo. En el caso del acelerómetro se produce un desacoplo entre la perturbación del reposo, entre la posición de reposo del péndulo y la posición del mismo cuando recibe un impulso que le perturba. Imagínense el péndulo de Foucault o el péndulo de un reloj que estuviera quieto. ¿Qué es lo que mide el acelerómetro? Pues si le damos con un dedo al péndulo del reloj o con la mano al péndulo de Foucault, el acelerómetro que mide es ese desacoplo angular, cuánto se ha movido. La posición del tiempo se mide mediante un sistema electro-óptico de factor de escala y tiempo independiente. Si existe algún tipo de desalineación que sea significativo, se graba en una memoria RAM, en una memoria no volátil, una memoria ROM, para permitir la compensación de la señal de entrada para ese error. Y también se graban los factores de escala exactos y los valores de error de posición inicial a corto plazo y a largo plazo para cualquier variación de temperatura. Todos esos datos de control están grabados en ROM y ajustados desde fábrica. Cuando el péndulo se encuentra en posición de reposo, habrá un tetón entre el fotodiodo y el diodo emisor de luz del sistema electro-óptico, que cortará un haz lumínico. Eso lo veremos al final de la
de la charla. Cuando el bastidor sea perturbado, el péndulo se desplazará hacia uno u otro lado, lo que permitirá el paso de luz desde el diodo emisor al fotodiodo. Es decir, que el sensor realmente lo que tenemos que el péndulo hace es que tapa un LED y el camino que hay de la luz desde el LED hasta el fotodiodo, que es la célula fotoeléctrica. La cantidad de luz que se reciba en el fotodiodo será proporcional al desplazamiento angular del péndulo y el sentido de la perturbación se podrá determinar mediante el sentido de la inclinación del mismo, ya que tendrá signo contrario. Bien, las leyes que rigen al péndulo son estas que tenemos aquí. Si el péndulo está en posición de reposo, pues no hay luz. Al no haber luz, la velocidad es cero, la aceleración es cero y la señal en el tiempo será cero. ¿Por qué? Pues porque ese péndulo está quieto, parado totalmente. ¿Por qué hay que calibrar absolutamente todo? Por algo muy sencillo, que es que la Tierra da vueltas y al dar vueltas, si el péndulo no está puesto a cero, nos va a dar un poco de luz. Y al dar ese poco de luz, pues el problema que tiene es que tenemos una banda muerta. Y hay que eliminar esa banda muerta como sea. Ahora, si tenemos que la velocidad del bastidor es variable, es decir, empieza a moverse el barco, nosotros notamos que hay una amplitud de luz, una señal que cada vez va a haber más luz porque tenemos velocidad constante y se producirá un aumento de la velocidad y un aumento de la aceleración por el aumento de luz. Pero cuando dejemos de acelerar y pasemos a velocidad constante, lo que nos va a pasar es que el péndulo va a ser devuelto a su posición y va a estar en régimen permanente. Va a dejar de estar la señal de luz presente. ¿Eso qué significa? Que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, nuestra velocidad es constante. Repito, régimen transitorio, aumenta, el barco se mueve, hay velocidad, hay aceleración y cuando deja de acelerar, la aceleración cae y el péndulo vuelve a ponerse en vertical y la la aceleración por fin será cero, a velocidad constante, siempre a velocidad constante. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando tenemos la aceleración constante? Como puede pasar en un cohete que salga lanzado hacia la Luna o con un satélite al espacio. Pues la aceleración es constante, tenemos un régimen transitorio que será no lineal, sino exponencial, y hasta que llegue a el punto de saturación. Es decir, que físicamente el péndulo no pueda moverse más porque ha llegado a su tope. Y en ese momento tendremos una señal de saturación de luz, la máxima luz. ¿Qué significa? Pues aquí significa lo mismo. Hay aumento de velocidad, pero con una aceleración constante. En el momento que hay aceleración constante, la velocidad también se incrementa de forma variable y exponencial. Y cuando estamos en saturación, pues con un valor de luz que aquí no tenemos estando también en régimen permanente, o aquí, pues en este régimen permanente sí tenemos luz. Lo que está diciendo es que hay aceleración. ¿Y qué es lo que hay que contar? Pues los segundos de tiempo en los que nos encontramos en cada régimen y en cada velocidad. A partir de ahí, pues ya integrando, si integramos la aceleración, lo que estamos haciendo es conseguir la velocidad. Si integramos la velocidad, lo que conseguimos es el desplazamiento, la longitud que estamos, el camino que estamos recorriendo. Bien,
La aceleración, como decía, es la segunda derivada del ángulo de desacoplo alcanzado con respecto al tiempo, y la velocidad será la integral de la aceleración o bien la primera derivada del desacoplo angular con respecto al tiempo. Y aquí lo tenemos como que el desacoplo es el sumatorio de los ángulos, las velocidades angulares en cada trocito de tiempo, y el error o cambio de velocidad angular es el sumatorio de las aceleraciones habidas en cada trocito de tiempo y sumadas todas. Estas fórmulas son válidas para los tres acelerómetros cuando se linealiza su respuesta, compensando el error de posición inicial, el factor de escala, la gravedad, acuérdense de la gravedad, el giro a tierra, y la temperatura mediante los algoritmos calculados por el fabricante. De esto hablaremos en otro vídeo ya dedicado a profundizar en el sistema de navegación inercial. Aquí tienen ustedes lo que es el giróscopo seco de la LITEF y el acelerómetro. Son tres acelerómetros en los tres ejes y dos giróscopos perpendicularmente situados en el mismo plano horizontal. Esto es el interior de un giróscopo. Tenemos aquí el rotor, ¿vale? Y aquí tenemos el giróscopo, que va a girar a una velocidad endiablada y que va a tener un pequeño grado de libertad para poder inclinarse, acercándose a una sonda y separándose de la otra sonda. Aquí tienen ustedes el giróscopo, tiene aquí un huequecillo porque vale para contar las revoluciones, y aquí tiene las sondas. Habrá un momento en que se junte a una y se separe de la otra, y aquí lo mismo, que se junte a una y que se separe de la que está aquí, o que se pegue, se junte a la que está aquí y se separe a esta que está aquí. Habrá un cambio de amplitud. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando habíamos dicho en el rotor el giróscopo cae hacia una banda, ¿vale? En cuanto al acelerómetro, pues esta sería su composición. Está la cajita con un imán y un muelle que intenta centrarlo en lo que es el péndulo, que es esto, ¿vale? El péndulo, centrarlo sobre el imán y tener una posición de reposo. Esa posición de reposo, que es la tracción del imán más la repulsión del muelle, hace que lo que es el péndulo que lleva este oscurecedor, este es el oscurecedor que está aquí unido y que va a pasar justo por aquí, que es donde se encuentran el fotodiodo, o el LED, y, la célula fotoeléctrica y el LED, la lamparita. Y lo que va a estar haciendo es tapar o destapar con el brazo de oscurecimiento la luz de la sonda. Debajo de la sonda va a estar la electrónica del acelerómetro. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la charla de hoy, bastante larguita, por cierto, y queremos dar las gracias por su atención, tanto la profesora doctora, doña Ana Isabel Vázquez Mejías, como yo. Decirles que pueden ver ustedes nuestros vídeos en los canales Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, o Cuando todo lo demás falla, y que tenemos una página dedicada a los fallos de la tecnología en Webnode, que se llama Cuando todo lo demás falla. Un abrazo. Verán ustedes o podrán disponer ustedes de las transparencias de este capítulo en cuanto nos lo entregue la dirección electrónica, el repositorio Rodin,
de la Universidad de Cádiz y se lo pondremos en la descripción del vídeo. Muchas gracias por su atención otra vez, muchas gracias por me gusta, por suscribirse a nuestro canal y por esperar en nuestro próximo vídeo. Un abrazo desde Cádiz, les habló el doctor Carlos Mascareñas Pérez Ceñido.